Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. Hola a todos, estamos en un episodio más del podcast Los libros tienen la palabra de la Dirección de Editorial, que pretende ser un espacio para hablar sobre arte y cultura, temas de interés para los sinaloenses y el público en general. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un grupo de invitados de lujo para hablar sobre el acontecer del arte urbano en el estado, específicamente en Culiacán. Tenemos aquí compañeros de larga data que han estado haciendo que las paredes de la ciudad hablen con mensajes de todo tipo, sociales, estéticos, y pues el interés de este programa es abrir un espacio para escuchar a los artistas que son los autores de estos murales urbanos que vemos en el caminar y el trajinar diario en la ciudad, que de repente son ese guiño que necesitamos para seguir adelante. También tenemos en este orden a Dr. Face, un artista de larga trayectoria, de egresado también de la Escuela de Artes y Oficios de la UAS. Tenemos al compañero taquero mazatleco, pero adoptado sinaloense de aquí de Culiacán desde hace muchos años. Tenemos a las compañeras del colectivo Bachía, Charey y Elsa. Nos da mucho gusto que estén aquí para abrir un espacio para hablar del arte urbano. Mucha gente se debe de preguntar quién los hizo, de qué se trata, porque hay muchos proyectos que han apoyado el arte urbano en los últimos tiempos, pero vamos al origen, ¿no? A mí sí me gustaría abrir esta mesa, este diálogo con Face, que nos hablara un poco de cómo era, ¿no? Cómo ha evolucionado el arte urbano en la ciudad, cómo era hacer arte urbano hace 20 años aquí en la ciudad. Que nos pudieras remitirnos un poco a eso para de ahí partir y llegar a lo que estamos viendo hoy. Bueno, gracias a Susana por la invitación y tomarnos en cuenta, ¿no? Que, bueno, no es difícil, pero me hace pensar en un montón de cosas que tienen aproximadamente 20 años que empecé con, bueno, ahora el llamado arte urbano, ¿no? Pero yo en mi caso empecé con el graffiti. Yo regresé a vivir a Culiacán hace 21 años aproximadamente, y bueno, empecé haciendo fotografías de grafitis en las calles, y comparado con una ciudad como Tijuana, pues acá era una ciudad demasiado limpia, ¿no? Lo sigue siendo ahora, pero en el contexto del graffiti eran pocos los grafiteros que mirabas en las calles, y más comparado con ahora, tal vez. No sé si llamarlo evolución, pero sí creo yo que ha habido un cambio de aceptación, obviamente, por la sociedad, que al principio contemplaba y ahora se inmiscuye. Yo creo que eso ha dado pie a que nosotros como artistas urbanos vayamos también considerando cómo va cambiando el asunto de la aceptación, porque sí influye un montón en nuestro trabajo, más que obviamente porque es en la calle. Pasar de los tags, las bombas o bobs, las piezas, y luego hacer el mural, que estaba impensable antes. Era como, yo no soy artista, pues yo soy grafitero, y el grafitero no lleva un mensaje como tal en las piezas, pero va intrínseco en la acción del hacer graffiti, ¿no? Que era como, sin saberlo, al menos en mi caso, estaba levantando la voz, el decir, pélenme, aquí estoy, quiero pertenecer a algo. Y esto en el caso del graffiti, que después pues el graffiti pasa a ser, en su evolución ahora sí, el arte urbano, que luego se convierte como en el arte más serio, ¿no? Cuando ya va implicada alguna institución o espacios como galerísticos o museográficos, que dan pie a esto, llevarlo a una trascendencia social, ¿no? Quiero llamarlo así. Bueno, hace 20 años era incluso andarte robando los aerosoles para pintar, porque también era muy caro pintar
Ahora es más caro, pero antes la asequibilidad económica o la liquidez que teníamos, al menos en mi caso, no se daba. Entonces de repente había gente que robaba aerosoles y los vendía a un precio módico, simbólico, o en mi caso que yo me puse a hacer stencil porque el graffiti me salía muy caro hacerlo. O sea, yo ganaba 700 pesos semanales en mi trabajo y me gastaba 600 en aerosoles. Y bueno, andaba en bici, sí vivía con 100 pesos, pero después empezó a hacerse más caro y adopté el stencil como técnica porque hacía imágenes más realistas, más rápidas, también pensando en la ilegalidad, ¿no? Pintar un rostro a mí me tomaba entre 14 y 22 minutos o entre 13 y 18 minutos y ya está, ¿no? Me salió muy barato hacerlo y era mucho más potente la imagen de un stencil a pintar una bomba con mi nombre, pues. Y por eso es que empecé a hacer arte urbano, fue meramente circunstancial y por necesidad. Y ya después vinieron el tema de los talleres, ¿no? Oye, eso que sabes hacer en el stencil que nadie hace acá, o muy pocos. Había personas obviamente que lo hacían en Sinaloa antes, Guachabato es uno de ellos, pero por ejemplo, pues él al final vive en México y no está acá, pues, ¿no? Entonces era como de los pocos o los primeros haciendo stencil en Culiacán. Y eso me llevó a empezar a dar talleres, por ejemplo, y ya después empezar a contratarme para decorar espacios, que eso era, para empezar no te dejaban pintar y mucho menos te pagaban por hacerlo. Entonces, ahí yo empecé a entrar como en pensar cómo crear un mercado del arte urbano, ¿no? Y eso me llevó a la decoración y después al tema del mural, ¿no? Así ha sido como la trascendencia desde hace 20 años a la actualidad. Sí, ¿cómo te toca a ti esa transición porque para empezar ni se le llamaba artista urbano, ¿no? Le decían cholo, ¿no? Las placas, ¿no? Las placas que identificaban los territorios, ¿no? ¿A ti cómo te toca ese? Pues hace 20 años yo creo que ya se le llamaba arte urbano, más o menos en esa época, porque en esa época me acababa de venir a Culiacán y me vine primero a estudiar a la UAS, a filosofía, y yo ya traía esa onda también de cómo inició lo del arte urbano, de calcas y ese rollo, que fue como un modo más rápido también de hacer graffiti, en vez de que te agarraran haciendo la raya, pues empezabas a hacer o un stencil que pintabas rápido o también unos stickers. Y pues ya estando aquí, pues igual, más o menos en ese momento conocí también el Face, también pegaba algunas calcas y de ese tipo de propaganda. ¿Qué más? Pero ahí creo que ya fue más como un salto después del graffiti, hace 20 años, a lo que era como hacerlo pero rápido. O sea, era un modo distinto, porque los que son como puristas del graffiti, o sea, ellos no ven así como una cosa relacionada con la otra. O sea, porque, es que no es ilegal o no sé, pero siempre fue ilegal. O sea, hace no más de 5 años me han metido a la cárcel por pintar en la calle. O sea, no porque sean dibujos o que estén bonitos o que a unos les gusten, pues también a veces es propiedad privada o un espacio que no tiene permitido pintarse. Compañeras, Charey, Elsa. Pues de tocarme, yo creo que lo primero que me tocó fue como ver, pero creo que también como arte urbano implica cualquier interacción artística en la urbe, en la parte exterior. Entonces a mí me recuerda como esta artista que todos los años hace una intervención de performance de la novia de Culiacán, María Romero. Entonces hay como que otros artistas que han hecho como intervención en la calle, que en ese momento obviamente no estaba como consciente, creo que hace 20 años no estaba consciente ni de qué era el arte,
Entonces primero como que, incluso creo que mis participaciones como de pintar, como que tengo flashazos, pero no sabía yo que estaba como pintando algo, y ya pues hasta que entré a la escuela de arte fue cuando ya hice conciencia y empecé a hacer intervenciones propias. Pues nosotros iniciamos hace como 8 años y también fue por medio de una invitación bueno, estamos en la Escuela de Artes Plásticas y fue cuando nos invitaron un colectivo de un festival, y fue ahí cuando ya como conocimos un poco más lo que es el arte urbano relacionado más con la brocha. Entonces ahí fue donde cuando iniciamos nosotras, en su momento yo no miraba tanto movimiento de mujeres. Era más lo que era el grafitis, y pues era como que iba iniciando aquí en Culiacán, mi opinión, ¿no? Iba iniciando, y con el paso del tiempo pues ya como que se dio como que más el interés, y o tal vez porque estamos más relacionadas con ese movimiento, con esa expresión artística, entonces fue como que vimos un poco más de evolución. Aquí en Culiacán específicamente pues hay muchos compañeros que han hecho arte urbano desde hace mucho tiempo. Ahorita mencionaba Feisa Guachabato, pero también hay otros compañeros con trabajo, digamos, como Stows, que empezaron con el graffiti, el disque uno, un chavo, y muchos chavos que se convirtieron en tatuadores, en diseñadores, ¿no? Pero que forjaron y abrieron camino. ¿Ustedes sí creen que, yo a la distancia veo que sí ha habido una evolución, ¿no? Porque no somos Tijuana, no somos Ciudad de México, donde el arte urbano pues tiene larga data, ¿no? En Culiacán, ¿ustedes creen que sí? ¿O en qué momento cambió esa percepción o se pudo dibujar? Bueno, ahora hay artistas urbanos también, ¿no? El artista urbano en el estricto orden de la palabra. ¿En qué momento creen ustedes que ya se les toma en cuenta, que ya se les incluye? No son los que hacen, que pintan una pared en la calle, sino la dignificación también del artista que toma la pared, que tampoco es algo fácil para hacer un trabajo. Yo creo que es bien importante mencionar, no sé si existe el término, pero yo lo llamo el efecto Banksy, ¿no? Que cuando se hace famoso y empieza a estar como en subastas y galerías, todo el mundo voltea a ver, yo también tengo un conocido que pinta paredes, ¿no? Un cholo que lo llaman artista sin que la sociedad del arte lo asuma como tal. Yo creo que allí fue cuando el mundo empezó a ver, obviamente empieza en el mundo, llega a México y luego a Culiacán, ¿no? Y a ver, ¿y quién es el cholo que pinta? No, pues el más viejo que conozco es el fulano, estaba el Stows, el Guachabato, yo, el Disque, los FK, o sea, había un montón de que, bueno, yo conozco todos estos que pintan, pero ¿quién tiene el perfil de estar como en esta figura, darle entidad como una figura del arte? Pues ahí es donde empiezan, porque hubo un montón que los invitaban también a exponer, pero la misma gente decía, no, yo no voy para eso. Pues el mismo Matt, por ejemplo, que fue muy famoso por el tema de pintar las escaleras de la catedral, y no, es que se está expresando como arte, y él dice, no, eso no es arte, pues yo hago graffiti, hago tags, y no me muevas de ahí, pues, ¿no? Habrá otros que sí se cuelgan y dicen, no, yo sí quiero esa parte del artista. Esto viene más o menos como en el 2008, 9, tal vez 10, y ya se me hace algo tardío, donde ya empieza a aparecer esta figura como el artista urbano que está expresando, si quiere decir algo. Sin embargo, también, hay que decirlo, no todos estamos preparados para tener esa entidad, pues, ¿no? Como de artistas urbanos. ¿Por qué? Porque obviamente hay que hacer una investigación de qué es el arte urbano, pues, ¿no? De dónde nace, de dónde viene. En nuestro caso, mutamos del graffiti al arte urbano, porque no es lo mismo. Pero también hubo un montón de gente, vieja escuela del arte, que primero reprobaba enérgicamente la entidad del arte urbano, o llamarlo arte, pero al final terminaron pintando en la calle. Eso sí no voy a decir nombres porque son un montón y se van a agüitar, ¿no? Pero hay un montón que no, estos cholos no vamos a compartir una beca, un premio, un espacio en cómo vas a exponer en la galería Frida Kahlo junto conmigo, pues, ¿no? Sí, estos son cholos. Entonces, eso también nos hizo, porque tenemos la obligación
y la responsabilidad de investigar qué estamos haciendo también, porque al final sí es una expresión que nace en la calle sin reglas, sin nada, reglas, no escritas, pero las hay. Entonces, creo yo que va más o menos tipo, en mi caso, o sea, a lo que yo veo tipo 2008, 2010, cuando empieza a tener como este auge y a llamarse como tal y empezar a ver mucho más en la ciudad de Culiacán. No sé ustedes cómo lo ven. Pues yo diría que, o sea, yo me di cuenta en el momento en el que llegué aquí que realmente, no sé si empezó un poco antes en Mazatlán que en Culiacán, pero cuando llegué me acuerdo que en una de expresión, no me acuerdo, un librito del noroeste que venían como ya el nombre de street art o arte urbano y venían calcas del Haciendo Estragos y el Asco Absurdo de Mazatlán, de ellos dos, porque tenían así atascadísimo de calcas, pósters y un montón de expresiones gráficas. Y fue como en el 2006 más o menos cuando vi esa publicación y también ya veía cosas, por ejemplo, del Face aquí, pero realmente no, o sea, yo ya estaba haciendo también cosas como intervenciones, así de que en la calle también, más de calcas y así, pero también pintaba o intervenía así como poner la raya de la calle y pues le ponía un signo de pesos o algo así. De ese tipo de como sátiras o cosas de ese tipo. Y yo creo que más o menos ahí empezó, pero cuando fue el auge, igual como dice Face, fue como en el 2007, o sea, porque recuerdo que en ese momento, aún estando que en Guadalajara o en la Ciudad de México, que estabas ahí empezando a pintar algo, aunque te hubiera dado permiso la persona de la casa o del lugar, o sea, salía la gente a que ráyate por ahí, o sea, como que ofensivo, pues muchos compañeros pues han muerto así en el camino de esto, pues, o sea, porque les han disparado, se han caído de las alturas y pues sigue pasando todavía. Elsa, Charey, ¿en qué momento, digamos, sientes tú que ya al artista se le dignifica? Bueno, desde mi punto de vista, creo que la evolución en la tecnología y en las redes sociales influye mucho y también la réplica de estar produciendo, porque, por ejemplo, yo recuerdo que los artistas, no es que no hubiera artistas, pero hubo artistas que estuvieron con más constancia y también estas personas que llegaron a buscar como también entre sus propios intereses como tú, buscando artistas y mencionándolos, porque desde mi perspectiva yo vi cómo empezaron como que a haber más difusión y al mismo tiempo cómo hubo algunos que tuvieron como reconocimiento internacional y que partiendo de ahí empezó a haber como proyectos de intervención, porque creo que participaste pintando puentes también, ¿no? Con gobierno. Entonces ahí también viene de la parte turística y de la parte donde ya socialmente gobierno pueda decir, esto es algo que se tiene que hacer y también le da como una dignidad y yo creo que influye mucho cómo se empezó a difundir y a promover por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales y de los premios de los propios artistas. Hay otra cosa también, en México tenemos pues un antecedente, muralismo mexicano, ¿no? Muralismo mexicano que nace desde la institución, ¿sí? Que es el mecenas, el que impulsa y que logra que a nivel internacional siga siendo uno de los movimientos plásticos más importantes a nivel internacional, ¿no? Pero emerge desde el centro del país y llega a los estados, ¿no? En este sentido, hay ahorita, digamos, ese apoyo, ese emerger de la institución para seguir ya pagando, ¿no? Poder que el artista dignifique su trabajo y que pueda obtener un sueldo de eso. ¿Ustedes cómo ven eso, no? La institución como eje rector de que puede impulsar
este trabajo. Siento yo que esto tiene que ver también un poco de darle ese valor al artista urbano y decir, ¿sabes qué? Eres artista urbano, puedes plasmar algo en esta pared, pero yo voy a pagarte ese trabajo porque los vemos en las calles, los vemos en los andamios, no es un trabajo fácil, menos aquí donde los climas y todo esto que implica estar en una calle en la ciudad. ¿Ustedes creen que ese emerger de nuevo de la institución, en algunos casos como sostén para que ustedes puedan tener un empleo, digamos, o un pago por su obra, ha fortalecido el arte urbano en la ciudad? Empiezan a ustedes. Pues mira, yo pienso que ya era tiempo de que se dieran cuenta que el artista pues no se alimenta solamente del aire, sino de que también valoren un poco pues el trabajo, y siento que ya está iniciando. No sé si ya hace un par de años que me doy cuenta que sí están apoyando, y eso es muy importante porque cada artista o cada pintor, cuando estamos pintando, pues lo hacemos, aparte de que estudiamos, pero lo hacemos con todo el corazón, y aparte nos arriesgamos. En ocasiones, a mí no me ha tocado tener como amigos que les ha pasado un accidente, porque lo mío es como más sencillo, que es la brocha y los andamios, ¿no? Pero lo del peligro de ahorita, que la violencia está muy fea, pues entonces es como que sí corremos riesgo, y yo siento que vamos bien. Me da mucho gusto que las instituciones nos estén apoyando, que estén valorando, porque en Sinaloa, en Culiacán, hay mucho artista, hay mucho talento. Entonces te motiva que, oye, pues voy bien en un buen camino, mientras la institución me está pues apoyando, ¿no? Pues yo digo que vamos por buen camino. Yo digo que le falta. Sí, también yo, pero vamos iniciando. Yo creo que más que las instituciones son las personas, artistas, que tal vez vieron lo que necesitábamos y se metieron a las instituciones y exigieron ese salario, porque muchas veces ha sido pedir favores. Yo recuerdo muchas veces, incluso no tan lejano en mi memoria, de que piden a voluntarios o que te piden pintar algo y te van a pagar difundiendo, y pues uno no come con esa difusión, o con trueques de otra manera, o que te empiezan diciendo que te van a regalar la pintura. Entonces yo creo que los artistas, así como los que hacen o sea, sí las instituciones, pero yo creo que fueron artistas que se metieron a las instituciones y los mismos artistas exigiendo como ese pago, y que pues una vez que lo pides, como que no te quites del renglón, y que luego surgen como estas otras oportunidades y becas y cosas así. Face, taquero. Mira, en el 2002 hubo un director de cultura que surgió un proyecto que se llamaba Placazo en Cadena, ¿no? El director era Papic Ramírez, era el director del Instituto Municipal de Cultura. Papic fue el primero en voltear a ver a los cholos, pandilleros, grafiteros, les dio unas latas y se los llevaba a las escuelas, al Panteón de la Lima, a pintar, ¿no? Pasa el tiempo y en el 2006 empieza a traer a muralistas, o ellos fueron los que acuñaron, de hecho, el término el nuevo muralismo mexicano, donde viene Mibe, viene Peque, viene Humo, pintan la Ley del Valle, pintan el distribuidor vial pero eso fue un poquito después, y pintan dentro de una preparatoria en el centro, y aparte pintan el puente del Zapata. Cuando hacen eso, que eso va en un lenguaje va en un lenguaje más del muralismo, que hay que saber identificar qué es graffiti, qué es arte urbano y qué es muralismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de cómo repercute la trascendencia que ha tenido el arte urbano, y yo menciono que es 2008-2010, no es que nazca ahí el arte urbano. En Culiacán da el boom en ese momento. El arte urbano es mucho más viejo. El arte urbano contemporáneo empieza a finales de los 80s, 90s,
Y las técnicas del arte urbano, como el stencil, las pegatinas y todo, viene desde la Segunda Guerra Mundial, donde los italianos empezaban a dibujar y escribir cosas, a recortarlos y hacían sus primeros stenciles. Que si nos vamos más atrás, en las cuevas también se hacían stenciles. Pero bueno, vamos hablando del tema contemporáneo. Acá el boom más o menos surge en este tiempo. Las instituciones ya volteaban a ver al arte urbano y los artistas, pero por el muralismo. Ellos pensaban que hacíamos murales. Entonces, a ver, tráiganse a esos 3 cholos y que pintan la pared y a eso le llaman mural. Hay varios que ahorita actualmente, 2025, están quejándose porque eso no es muralismo. De hecho, lo menciona una persona como el paredismo, ¿no? Que empieza a decir que utilizamos pinturas baratas y tal. Bueno, la pintura que usamos no es nada barata. Yo pinto el 90% con aerosoles, sale sumamente caro. Y la durabilidad depende del sol, de la lluvia y de la imprimatura del muro, ¿no? Porque también hay murales que se consideran de los más grandes del mundo que no duran ni 2 años cuando se empezaron a caer. Y no era paredismo. Se están cayendo en una parte ahí de Sinaloa. Bueno, el punto es, ¿las instituciones tienen mucho interesadas en el muralismo o en el arte urbano? Sí. ¿Se está dignificando eso? No. ¿Por qué? Porque dicen, vente, jálate tú, artista, a pintar un mural, pero píntame una mariposa, una flor, un pajarito, Bueno, en mi ruta estética, los pájaros son de las cosas que más pinto en el mundo y mi lenguaje es con el pájaro, ¿no? Entonces, yo pinto un montón de pájaros, pero no en una situación decorativa, sino porque tiene un sentido simbólico. Pero quieren que les pintes y te pagan por eso y te dan espacios, pero aún no te dejan ser, no te dejan proponer. Eso pasa un montón en las instituciones, en los programas de intervenciones urbanas, y eso todavía no se logra, ya no quiero decir dignificar, ¿no? Pero todavía no se logra tener 100% libertad creativa. Siempre te están viendo a ver de qué manera haces tal o cual cosa y no te lo permiten. A mí me ha pasado en los programas y creo que están en todos, programas sociales, las becas, la institución privada, la pública, los particulares que también te contratan para decorar, aunque sea en la calle, pero te terminan pagando y al final no hay una manera. Yo creo que todavía no está al 100% respetada esa parte de la libertad creativa del artista, pero también, ¿para qué nos hacemos los locos? A los artistas actuales también les falta proponer, porque hay veces, yo he visto cosas en la calle que digo, mijo, esto parece más un trabajo escolar que una propuesta de un artista serio en la calle. Y de por sí ya tenemos la mala fama de que no estamos educados, hablo en un sentido del arte, y ahí estás demostrando que sí nos falta un montón de educación, pues, ¿no? Que se ve también en la propuesta. Entonces, sí se han abierto espacios un montón, significativamente, pero también yo creo que le falta a la institución, a las personas que nos contratan, a todo lo que tenga que ver con un sentido social, también le falta prepararse del otro lado, ¿no? Para decir, a ver, Face, ven para acá, vamos a hacer un programa que hable de la paz, o de la tal, o de la cual, o de lo que tú quieras, y haz lo que tú tengas que hacer para que eso funcione. Porque al final yo presento un boceto y me dicen, es que no me gusta el naranja porque parece del partido tal, o no me gusta el azul porque parece del otro partido. Y a veces no se dan cuenta que el arte no tiene la culpa, pues, ¿no? Tenemos que expandir la mente, pero en todos los sentidos, instituciones, artistas, y la otra parte es también la gente que lo consume. Yo acabo de tener, no ha sido hasta ahorita un problema, lo acabo de ver antes de subirme a este lugar. Ayer empezamos unos trazos, estamos compartiendo casi spot ahí en Alturas del Sur, y yo hago una sopa de letras que a mí me funciona como guía para hacer la gráfica. Entonces llegamos a pedir los espacios, nos lo dieron, que van a pintar, acá está, y salen unas notas, en una nota de estas noticias de redes sociales, que dicen, ese era el mural perrón, y están poniendo a la gente que han matado aquí. Y yo, güey, espérate, lo que pusimos eran los nombres de los niños que andaban de mitoteros allá afuera, pues. Yo me llamo Kevin, yo Brian, yo tal.
pues ya nos acaban de sacar una nota que estamos haciendo algo con los nombres de los finados de hace poco y yo no sé cómo lidiar con eso. Entonces, qué importante sería que alguien del otro lado dijera, no, están empezando, es parte del proceso. Bueno, a las instituciones les pasa lo mismo, cuando vamos a ver los talleres de repente, así va a quedar ese cochinero. Se puede esperar media hora que esté terminado. Entonces, es un trabajo de todo el mundo, ¿no? Creo. Vamos bien, como dicen los players, vamos bien, pero falta. Sin comentarios. Es que yo también pienso eso, o sea, es muy distinto lo que un artista puede crear a si te dicen, haz tal cosa, o sea, te pueden decir más o menos el tema o algo así, pero está muy raro que, o sea, que si saben que sabes hacer cosas que no te dejen ser libre o que también te limiten de, no sé, está en pañales, yo creo. O sea, siento que solo se ha hecho corporativo el rollo, pues no. Pero, o sea, el tema de arte urbano y esos como ejercicios son distintos. Ok, vamos a un corte y ahorita regresamos con el podcast. Los libros tienen la palabra de la dirección de editorial. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Regresamos al podcast. Los libros tienen la palabra de la dirección de editorial UAS. Estamos hablando sobre el arte urbano, muralismo en la ciudad con los compañeros Feis, Taquero, Charey y Elsa. Hemos hasta ahorita hablado un poco de la evolución que ha tenido este tema en las paredes en la ciudad con distintas temáticas, y vamos a eso, ¿no? Hablar un poco de la propuesta, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes en las calles de la ciudad como una propuesta? Lo que vemos a simple vista, lo que está viendo el público ahorita, la gente que camina, son las escuelas, ¿no? En los espacios, los programas que existen en las escuelas, estamos viendo pues temas muy sociales, ¿no? Incluso hay otros temas que tienen que ver un poco con lo que atañe relacionado con la violencia, en memoria a chicos, estudiantes que han perdido la vida, pero nos gustaría que ustedes nos contaran un poco de hacia dónde va orientada su propuesta y dónde podemos ver parte del trabajo que han hecho. Empezamos, Charey. Bueno, como colectivo Bachía estamos trabajando, bueno, ya terminamos en un jardín de niños que está por la Obregón, se llama, bueno, no recuerdo el nombre, pero ahí fue una actividad que realizamos con los niños. Ellos nos hicieron dibujos y bueno, plasmamos sus dibujos reales en el mural, ¿no? Como ese dibujo muy libre, realizamos así como una sesión de fotos donde se miraba pues su el cuerpecito y sus dibujos se integraban en la ropa. Y pues normalmente en el colectivo lo que hacemos es trabajar con la comunidad. Hacemos que la comunidad participe en pintar el mural, pero también que realicen los bocetos. Somos 3 pintoras artistas, Sanarista, Elsa y Charey. Y bueno, ya tenemos varios años trabajando así. Hemos trabajado en ciertas partes que son un poco inseguras, pero siempre con la comunidad, para que la comunidad se sienta parte de ese espacio y que en un futuro duren esos murales y que puedan como protegerlos, ¿no? Como que nos hemos dado cuenta que cuando se trabaja con la comunidad, ellos mismos cuidan su espacio y se sienten parte de ellos, de que, oye, mamá, yo pinté esto. Es lo que hacemos en conjunto. Y pues individual, yo trabajo un poco lo que es la flora. Normalmente siempre realizo muchas flores y con toques mágicos. Sería esa propuesta. Yo en mi tema hablo un poco más de lo que cuando tú ves un mural, pues que te transmite un poco de armonía y de paz, y con colores muy vivos. Es lo que yo realizo en mi propuesta individual. Elsa.
¿A dónde va orientado tu trabajo? Creo que ahorita estoy en crisis existencial respecto a eso. Bueno, es que creo que son diferentes propuestas, porque una es la propuesta con la comunidad, otra es la propuesta artística y otra es la propuesta para generar ingresos, que muchas veces es para cosas privadas y no necesariamente uno plasma como lo que quisiera temáticamente. Entonces, como que dependiendo de... creo que lo que podría ver en común pues tiene que ver con que siempre pues hay un análisis, y entonces ahí ya es donde una deja algo. Entonces, aunque trabajemos en colaboración con comunidad, y que realmente siento que ahí más que pintar nosotras estamos asesorando, porque dejamos como mucha libertad, a lo mejor esa proyección que nosotros quisiéramos, esa libertad, entonces dejamos como mucha libertad en la propuesta. Y particularmente, individualmente, ahorita estoy como tratando de hacer propuestas relacionadas con las infancias y con la memoria, y al mismo tiempo tengo conflictos existenciales porque inicié un poquito haciendo arte protesta y como que se me antoja regresar a eso, pero implica otras cosas, entonces así. Face, taquero. Pues mi propuesta está enfocada en lo cotidiano. Siempre estoy como pues dibujando cosas que veo, o de cosas que le tomo fotos, amigos y así. Y pues de temas así de que también participo a veces con la comunidad o escuelas, y pues ese tipo de actividades está muy bonita porque haces que los niños se den cuenta que pues que si hacen equipo con otros, o de repente si son constantes, si empiezan un dibujo en su propia casa o donde sea, o cualquier otro tema, ¿no? Que pueden lograr cosas que tienen impacto mínimo en su propia existencia, ¿no? Acabas de hacer un mural también, ¿no? En la GALS. Ah, sí, hace poco, bueno, la semana pasada y antepasada, estuve haciendo ahí un dibujo en un espacio muy bonito de la GALS. Vayan a visitarlo y me etiquetan ahí si toman fotos. Y ahí en ese mural, ¿cuál fue tu idea, no? Pues ahí, pues viendo el espacio ese, pues la idea fue más o menos como usar de referencia las ventanotas que tiene la GALS, y pues ese fue como el fondo más o menos, y tomé de referencia a dos amigas que son artistas. Una es Michelle, que es de danza y hace, en una de sus performances, hace lo de la danza del venado. Ella vive en Berlín y le ha tocado como que viajar a muchos lados a presentar ese tipo de temas. La que es como una sirena, usé de referencia a una cuñada que ha tocado con la OSLA. Está muy joven todavía, pero desde pequeña como que impactado culturalmente también. Face, bueno, es que el trabajo de Face ha como evolucionado mucho, ¿no? Lo hemos visto crecer, y hay muchas propuestas de él en la ciudad, ¿no? De todo tipo, ¿no? Que tienen un sentido social, otras que tienen un sentido más estético y un sentido comercial también, ¿no? Así como lo mencionaba la compañera, hay que vivir, ¿no? Hay que vivir, hay que trabajar y hay que mantener también una propuesta. ¿Tú cómo te divides en estas partes, no? Bien fragmentado, mi amigo. Bueno, es que yo también tenía esos problemas existenciales, pero al final vas trabajando para que todo converja, pues, ¿no? En lo mismo, que te paguen por hacer tu propuesta donde tú quieres. Yo creo que es la chamba de todo el mundo, pero ya diversificando un poco, al principio que pintaba mi nombre para hacerme ver un montón, al pasar por cosas más elaboradas, por hacer murales con propuesta, luego empezar a dar los talleres, luego trabajar con comunidades, porque como dice Alejandro, que es mi compañero de proyectos en las comunidades, no es lo mismo pintar para la comunidad
a pintar con la comunidad, ¿no? Entonces, eso ha sido nuestra bandera los últimos 3-4 años, donde nos hemos ido bueno, en el estado ya hemos estado en todo el estado, en la sierra, en la playa, en la ciudad. Hemos llevado ese proyecto de comunidades a otros países también. No tanto en comunidades, pero sí en zonas un poco desurbanizadas, en Argentina, en Perú, en Chile, y ahora estamos pensando en esto que hacemos, pero ya más desde la divulgación, ¿no? Desde ser un equipo de incidencia que trabaja como para ciertos proyectos a hacer trabajo axiológico, por ejemplo, él como investigador, yo como artista, hacer que esto se junte y levantar memorias de los procesos de los talleres y estar en congresos internacionales hablando de lo que hacemos, ¿no? Ahora en noviembre vamos a Colombia a presentar una de las partes que hicimos en Cozalá, por ejemplo, hace 2 años, donde trabajamos con base en las historias de las leyendas de la cultura Catze, que es el límite entre Durango y la Sierra de Durango y Sinaloa, pero es por Cozalá. Entonces, allí, por ejemplo, trabajamos un montón de murales, desde el homenaje se me fue el nombre. Javier. No, Corrales García se pidió el chico Maximiliano Corrales García. Desde el homenaje a él, con la danza del bramador, que es del jaguar, escrita por su padre, que es el maestro Goyo, hasta hablar de todas las leyendas que se personifican en esta ceremonia que hacen igual de manera turística, ¿no? Que también, te digo, la idea es que todo converja, pues la cultura, las instituciones, el turismo, todo puede estar en la misma tómbola para todos avanzar, ¿no? Yo creo que es bien importante, porque a veces a mí hasta me reprochan de que es que ya Alfa es ya chole porque está en todos, ¿y qué nombre querías? O sea, si empecé hace 20 años picando piedra para que esto se diera y ahora que se da, ¿cómo no voy a estar dentro de, no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Un paso adelante, pues, bueno, ya pintamos, ya somos bien chilos, ¿qué sigue? Bueno, enseñarlo. Ya lo enseñamos, ya los morros son bien chilos, que pues hay que decirle a otra gente lo que hicimos con los que hacen, pues, ¿no? Y te vas dándole, tal vez después venga un libro, un documental, un qué sé yo, ¿no? O sea, la onda es llevarlo en lo que se pelean a ver quién está pintando más chilo. Nosotros estamos hablando con Netflix a ver si ese es un documental, pues, o sea, es irte siempre un paso adelante para realmente que esto se ponga en el mapa. Primero nosotros como artistas y luego como artistas que están viviendo en una comunidad que necesita urgentemente una prueba fehaciente de que somos más que balas, pues, ¿no? Entonces, eso es en lo que estoy y espero que tu Dios me preste mucha vida para seguir haciendo cosas, pues. ¿A dónde vamos? Tenemos propuestas, tú siempre has hecho énfasis que tú no eres un activista, ¿no? Hay activistas que hacen murales, hay otros que los hacen con un sentido, hay mucha estética, ¿no? Lo que yo puedo ver que pues la ciudad se llenó de murales, sobre todo en las colonias con alta incidencia de violencia, que es parte de un programa, y yo veo mucha estética, veo mucho diseñador que está tomando paredes y eso distingue, ¿no? Pero también vemos otro tipo de trabajos con un sentido muy social, un sentido, digamos, de incidir en tema de desaparecidos, en tema de violencia, ¿no? Que todo cabe en el arte, ¿no? Pero, digamos, ¿hasta dónde podemos llegar con el arte urbano en todas sus temáticas, ¿no? Aunque sea un tema social, un tema, digamos, que incide, ¿no? ¿Qué podemos lograr con el arte urbano con sus distintas temáticas? Más allá de lo estético, ¿no? Pues, decir, qué bonito, pasé por aquí, vi una frase, me gustó, ¿no? Porque también el espectador, el que camina, ve la imagen, ¿no? Y dice, qué bonito, y me quedo con esa imagen, pero ya profundizando, ¿a dónde va todo el sentido que puede tener ver un pues yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando así, que hay como niños ahí alrededor, o sea, lo que más impacta de un mural no es si está bonito o no, de que pues te empiezan a sacar plática y que les puedas contar que,
O sea, ahorita las instituciones dices que están apoyando y eso, pero pues habemos muchos que existan o no existan, hacemos y hemos salido adelante. Es como darle el ejemplo a unos niños que hasta con algo tan simple como dibujar, que puedes impactar y que puedes trabajar y que te puede ir bien o sea, eso yo creo que es lo más importante para mí de estos temas, que también impacta en otros, pues de que no solo en la pintura, sino en cualquier tema. Si a ti te gusta bailar o hacer paletas, lo que sea, que puedes vivir dignamente, en serio, o sea lo que sea, que no tienes que pensar de que a mí me gusta la vida de tal modo. O sea, todo lo puedes conseguir haciendo lo que más te gusta y trabajando temprano o tarde o como sea, pero organizarte y tú decidir, yo quiero hacer esto, sea lo que sea, puedes salir adelante, la neta. Bueno, impacta es como un colectivo, como lo que sería lo arquitectónico, lo turismo y aparte lo personal. Hemos pintado en el Paso del Ángel, ahí fue en diciembre, era cuando había mucha violencia y realmente mucha gente llegaba y decía, no, gracias, de que gracias porque están aquí, están haciendo como que más activo, más atractivo el paseo. Una calle que está un poco olvidada porque el Paso del Ángel hay mucha actividad, pero donde pintamos está un poco solo. Entonces, lo que te impacta como artista, pues de que ves que sí estás poniendo como un granito de arena para la sociedad, o solamente tú lo puedes hacer y sentirte a gusto, pero te das cuenta que la demás gente también, ¿no? Y la demás gente cuando ve algo, pintamos algo relacionado con Los Ángeles, entonces para ellos les dio como un poco de fe, un poco de que todo eso se va a calmar. También puede ser algo estético, algo que no tenga tanto, pues algo no tan profundo, pero ahí está, pues tú pasas y te va a transmitir algo. Tal vez tú tienes un día muy, muy difícil y al ver ese ángel que está alrededor de flores o no sé, de que un perrito, algo así, tú te va a transmitir algo, ¿no? Entonces, pues no te va a dejar algo económico, pero sí algo emocional, algo de que pues podemos seguir adelante o algo positivo. Realmente el arte es muy importante para nosotros y para todo el ser humano. Entonces, también es eso, pues no se puede tocar, pero se puede sentir. Entonces, hemos pintado también Elsa y yo de que en diferentes comunidades, y los niños se dan cuenta que hay otras salidas, no solamente la violencia, sino hay algo más, algo en el cual tú puedes estudiar o puedes echarle ganas para seguir adelante y no seguir el camino de la violencia. Entonces, yo siempre voy a recomendar y decir que el arte te ayuda y relacionar al arte en todos los sentidos, cualquier arte. Entonces, pues yo siento que sí te deja algo muy bueno. Yo creo que ahorita contestando a hasta dónde puede llegar uno, yo creo que hasta donde lo dejen o hasta donde uno quiera. Ahorita que Chay dice como calle olvidada, yo creo que una de las cosas que impacta cuando haces una intervención en un lugar es generar una memoria en ese lugar y no olvidar ese lugar, porque casi siempre esas intervenciones en lugares vulnerables, por así decirlo, hay un parque o hay una pared o hay un lugar donde es un punto o es algo donde se suelen reunir para delinquir y la comunidad se apropia de ese espacio porque empieza primero con ese color, por así decirlo, al pintar, y luego empieza como a cuidar ese espacio y a vivir en ese espacio. Me recuerda mucho a intervenciones independientemente de pintar, donde para evitar como que un lugar donde siempre se reunían a emborracharse, una persona de la comunidad empieza a poner plantas y las destrozan y entonces empieza a amarrar las plantas y por alguna razón
dejaron de ir ahí porque la gente empezó a transitar porque había esas plantas. Entonces es lo que pasa en las intervenciones muchas veces, aunque uno no quiera, y creo que el impacto lo notamos más como con la interacción cuando platicamos y vemos como qué significa para las personas, y pues obviamente pues la parte personal es de que a uno le gusta hacer esas cosas. Fíjate que ahorita que mencionaba Sheray eso de repente estás pintando, como dice el taquero también, que estás en el proceso y la gente se acerca y te da un agua o te dicen, hey, gracias, hoy me cambiaste la... A mí me ha pasado un montón de veces y en el ejemplo que Elsa dice cómo el espacio intervenido cambia también como el ecosistema o ciertas cosas que suceden malas alrededor de... Me hizo acordar, hace poco pintamos un grafiti, era grafiti tal cual, decía mi nombre, Face, en una esquina donde se la llevaban 2 punteros en moto esperando que no se le fueran las rápidas, como les dicen, y un amigo maestro nos dio el espacio para pintar. Lo hicimos, este grafiti no pudo entrar dentro de uno de los programas donde hemos estado trabajando porque pues era grafiti, pero al final los punteros dejaron de llevarse en la esquina porque la gente empezaba a ir a tomarse fotos. La imagen era graffiti, pero era con la temática de Volver al Futuro, entonces pusieron la trilogía ahí y la gente se acercaba a ver la película en la calle y los punteros se fueron. Y yo dije, oye, eso por lo cual nunca, para empezar, ni nos pagaban ni nos dejaban hacer nada en los espacios, se convierte en un arma súper tangible, pues. O sea, la finalidad de tantos programas es vamos a promover la paz y tal, pero al final no lo ves a lo lejos, ¿no? Pero algo que sucedió en horas y sigue todavía ahí después de casi un año, digo, está bien chilo ver cómo tu trabajo sí impacta inmediatamente, pues, ¿no? En la gente. Ha habido otras personas que me hablan y gracias por el mural, que no sé, es para mí porque yo sentí como y tú dices, a ver, vengo de bajarme a 48 grados, lo que quiero es una bebida helada, burbujeante. Y no pensé que fuera para ti, pero qué chulo que te gustó y te empiezan a hablar más personas o los que pasan ahí en el carro y te chiflan y te pitan y se bajan con una galletita, un agua. Dices, bueno, algo bien debo de estar haciendo, ¿no? Gracias. Específicamente de tu trabajo hay uno muy reciente que ha impactado bastante, ¿no? Que se le bautizó como el apapacho, ¿no? Que está en la parte esta superior en la plazuela, en la calle Obregón, enfrente de la catedral. Ajá, sí. Sí, y tú mismo lo comentaste que no es digamos, tu mural el más especial, el más todo, pero sí sientes que ha impactado bastante, ¿no? En eso que tú decías, en la retribución de la gente. Oye, gracias, es una niña, es un corazón, es el puente negro, es el atardecer, todo lo que nos da identidad, ¿no? Sí, la idea allí fue hacer un mural muy identitario de Culiacán y algo, la gente lo ve en 3 segundos, entonces no podemos meter algo muy detallado ni con muchos elementos, era trabajar con un par de elementos nada más que se pudiera leer súper rápido y creo que fue un mural que tuvo como un montón de, no quiero decir ni impacto ni aceptación, ustedes busquen la palabra, o tal vez las dos, ¿no? Siento que gustó, que al final no es un parámetro para saber si lo que estás haciendo está bien o mal, ¿no? Porque me puede hablar mi abuela y mis 40 tías a decir eres el mejor del mundo, pero tú por dentro sabes que no estás llegando a nada con lo que estás haciendo, ¿no? Pero si, bueno, estás haciendo cosas que sirven a una comunidad y esa comunidad se detiene a contemplar, reflexionarlo, ya es un gane, pues, ¿no? Si alguien reflexiona a partir de la propuesta visual estética que tú estás haciendo, saliste súper ganando. Y si te pagan por eso, más chilo todavía, ¿no? No es el más grande, ¿no? Pero creo que ha sido de los que más, de los que ha funcionado más, quiero decir esa palabra, ha funcionado más que otras cosas, ¿no? Y bueno, se supone que por eso hacemos lo que hacemos. ¿A dónde vamos con el arte urbano? ¿Qué nos falta?
para dónde va, ¿no? Yo sí siento de manera personal que el arte urbano en el estado ha crecido mucho. Mazatlán tenemos una parte importante, digamos, de mural, un poco más tirando a lo turístico, los pueblos mágicos, Cozalá, Mocorito, Guamúchil, han volteado a ver el arte urbano, ¿no? Para, si tú quieres, estético, ¿no? Pero le han dado un espacio. Pero, ¿qué nos falta, digamos, para que todo este trabajo de arte urbano que se ha estado haciendo en el estado los últimos años de esa identidad? Este es el arte urbano que tenemos, esto es lo que nos está representando también, porque el trabajo de ustedes sale de aquí, de lo local, a través de redes sociales, a través del trabajo que ustedes hacen en otros estados y en otros países también. ¿A dónde vamos? ¿Qué nos falta para decir, ahí está, es esto, ¿no? Hemos logrado en 10 años, en 15, en 20, esto. Este es el arte urbano del que podemos hablar hoy. Pues yo creo que falta que, pues, ¿cómo se dirá? Que se ponga más serio y que haya libertad creativa y esos rollos. O sea, porque también yo creo que el arte urbano surgió por ese tema, pues, gente que se quería expresar de sus propias ideas, sus propios estilos, o sea, que no necesitaras poner el tag para que se dieran cuenta que eras tú, pues. O sea, siento que ahora es como una camiseta de fútbol, pues muchos logos. O sea, creo que debería de tener más como la onda de cada artista, pues de que no tengas que ver qué dice, sino que te diga toda la imagen, pues. ¿Qué dicen ustedes? No puedes repetirlo, perdón. No, yo pienso lo mismo que el taquero, pues que también nos den libertad creativa y que también esos apoyos también ellos como que se preparen un poco más para ver qué es el arte urbano y que puedan como estar todos preparados, ¿no? Prepararnos como artista, como pintor y como el mecenas y pues darnos esa creatividad, esa libertad creativa que es muy importante. Considero yo que depende mucho de cómo va evolucionando el contexto, porque el arte urbano se comunica con la ciudad, con la urbe, y si la ciudad crece hay una comunicación diferente, igual que la propuesta artística, porque pues los intereses artísticos muchas veces surgen pues de nuestras vivencias. Entonces creo que dependiendo de a dónde nos movamos como sociedad, también se va a mover la temática y el impacto, creo yo. Bueno, les queremos dar las gracias por habernos acompañado en este programa, en este podcast de la Dirección de Editorial. Agradecemos a la compañera directora de Radio UAS, Brenda Rodríguez, por abrir este espacio para hablar de temas que importan, ¿no? Que temas que están a la vista de todos y quizás cuesta trabajo a unas personas todavía entender, ¿no? ¿Qué estamos viendo, ¿no? Y más en estos tiempos complejos, que esté una imagen ahí con el sentido que nos han explicado ustedes, pues es importante, ¿no? Valoro de manera primordial el trabajo que hacen ustedes, porque es complejo, ¿no? Es complejo estar haciendo murales a gran escala con las condiciones, ¿no? Entonces, que tenemos aquí, agradecemos también a los compañeros aquí el apoyo técnico, también al rector, el doctor Jesús Madueña Molina, por permitir, ¿no?, que nos expresemos en estos temas, ¿no? Vamos a estar siguiendo abriendo estos espacios para ustedes. Esta es la idea de nuestro programa, de que todos tengamos la palabra. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Los libros tienen la palabra. Gracias por habernos acompañado en Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.